Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola, bienvenidos. Estamos en la serie La preciosa sangre de Jesús. Y hoy tenemos la preciosa oportunidad de reflexionar en una palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice lo que Jesús expresó. Dice: después de probar el vinagre, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Evidentemente, cada palabra que está escrita en la palabra de Dios, sabemos que tiene inspiración del Espíritu Santo, que ella es la inerrante palabra de Dios. Por lo cual, cada palabra escrita en la Biblia tiene un valor y un significado muy especial. Pero adicionalmente debemos reconocer que las palabras que de manera particular Jesús expresó, pues obviamente por haber sido expresadas por Él, pues tienen un peso de importancia que debemos de manera especial considerar. Si además de eso comprendemos que las últimas palabras que alguien dice antes de morir, ellas tienen un significado muy especial, porque cuando alguien sabe que va a morir y expresa sus últimas palabras, como que hay la intención y el objetivo y el propósito de que esas palabras nunca se pierdan o que nunca se olviden. Creo que podríamos estar de acuerdo que este momento en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, es uno de los momentos más sublimes. Por esa palabra que Jesús expresó en ese momento. En el griego, una sola palabra, telestai, que tiene un significado básico pero no único: consumado es. Y podemos estar de acuerdo que es quizás una de las palabras más importantes en la palabra de Dios y en la Biblia y en el corazón de cada uno de nosotros, hijos de Dios, que amamos y anhelamos honrar su palabra. Y por eso en estos minutos queremos invitarles a que reflexionemos en ese significado y en lo que tiene que ver con el valor de la sangre de Jesús. Ya hemos dicho que son los últimos minutos de la vida de Jesús estando en la cruz. Son realmente sus últimas palabras antes de morir y entregar su espíritu. Todas las demás palabras de Jesús son muy valiosas e importantes, pero esta palabra tiene el peso especial y valor adicional que debemos considerar. Significa misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado, deuda cancelada, asunto cerrado. Es una palabra de poder, de victoria, de dominio. Si consideramos lo que rodea el concepto de muerte,
Esta se relaciona con debilidad, impotencia, dolor. Desde una perspectiva humana, ¿qué clase de poder puede haber en esta palabra? Un hombre clavado en una cruz no parece ser muy poderoso, pero la muerte de Jesús fue diferente. Jesús demostró en la cruz su poder absoluto sobre la muerte y la esclavitud del pecado, su poder absoluto para salvar, para perdonar, para redimir. La muerte de Jesús fue voluntaria. Se entregó de manera consciente, libre. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él deseó hacerla. Juan 10, 17 al 18 dice: El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Este acontecimiento cambió la historia de la humanidad. Jesús enfrentó la ira de Dios y pagó lo que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado. Pagó la deuda, pues era el único garante. Por eso ahora podemos experimentar su gracia y misericordia. Sin pecado se hizo pecado, inocente, sin mancha, varón perfecto. No hay nada que haya que agregarse, obra total y perfecta. Somos declarados justos, salvos, reconciliados. Es la palabra más extraordinaria escuchada sobre la tierra. Jesús cumplió en la cruz con la voluntad del Padre. Mateo 20, 28 dice: Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Sabía que sin pecado, como Cordero de Dios, cargaría con el pecado del mundo. Recibiría el juicio de Dios, sería separado de la comunión con el Padre. Jesús bebió de la copa de amargura, de la copa del sufrimiento con todas sus consecuencias. Cumplió con la obra que le había sido encomendada. Los amó hasta el fin. Llamó amigo a quien lo traicionaba. Tuvo compasión por quien lo negaba. No insultó a los soldados que los torturaban y crucificaban. Los justificó diciendo que no sabían lo que hacían. En medio del dolor pensó en su madre y finalmente, hablando con su padre, dijo la última palabra: consumado es. La deuda del pecado totalmente saldada, el poder del pecado y la muerte quebrantados, los pecados perdonados, la culpa ha sido borrada, la salvación ha sido sellada y garantizada. Satanás ha sido derrotado para siempre, las potestades vencidas. Ya el hombre no necesita de buenas obras o de religión o de sacrificios, solo necesita creer y vivir para su gloria, haciendo la voluntad de Dios como Jesús. Veamos el antes y el ahora. Según Colosenses 1:21, antes extraños y enemigos, lejos de Dios, enemigos y separados, ahora reconciliados, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, muertos en pecados antes, ahora vida con Él, perdonados. En Colosenses 2:14 dice que antes estaba un acta de decretos de sentencia contra cada uno de nosotros. Ahora esas actas han sido anuladas, fueron anuladas en la cruz del Calvario. Fueron clavadas en la cruz del Calvario. En Colosenses 2:15 dice que los principados y potestades tenían dominio sobre nuestra vida. Ahora, despojados esos principados y potestades, los avergonzó públicamente en la cruz. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y del 4 al 5, muertos en delitos de pecados en el antes, y ahora nos ha dado vida con Cristo, nos ha dado su perdón y su misericordia.
En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. En el 2.7, su bondad para con nosotros. En el 2.8, salvos por gracia. Y en el 2.10, declara que ahora somos hechura suya, creados en Cristo, su obra maestra y perfecta. Y todo esto por el valor de la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es eterna. Dentro de él está la vida misma de Dios. Lo que es divino está lleno de propósito y la sangre de Jesús no es diferente. La preciosa sangre del Cordero que fue derramada para la expiación de nuestros pecados produce más que solo la limpieza de los pecados, aunque la limpieza de los pecados es magnífica en sí misma. Podemos recibir todos los beneficios de la sangre por la fe, porque la fe es la forma en que entramos en el nuevo pacto con Dios. Así como Abraham entró en un pacto con Dios por la fe, así también nosotros entramos en un nuevo pacto. La sangre de Jesús brinda protección para usted y su familia. Esto no significa que nunca nos pasará nada mal. Simplemente significa que nada fuera de la voluntad de Dios puede tocar nuestras vidas cuando caminamos en obediencia y cuando entendemos su amor, su soberanía sobre nuestras vidas. La sangre trae autoridad y trae liberación. Por eso, la sangre de Jesús tiene el valor, tiene el poder. En ella hay protección, en ella hay sanidad, en ella hay restauración. Es el momento y la bonita oportunidad para que oigamos del Espíritu esa expresión que de manera revelacional venga a nuestro corazón, que nos dice: todo ha sido pago, consumado es. Usted y yo, como hijos de Dios, en el ahora estamos sellados por el bendito consumado es. Jesús, el único garante legítimo que podía pagar nuestra deuda, Él mismo fue y pagó. Amado Espíritu Santo, muchas gracias por esta preciosa verdad de tu palabra. Espíritu de Dios, te pedimos que comuniques a nuestro corazón, a nuestro espíritu, el poder y el significado de este consumado es. El poder y significado, Señor, de esta expresión de Jesús en la cruz del Calvario a favor nuestro, a favor de la humanidad. Por este momento donde hay victoria contra el enemigo, hay sanidad, hay restauración, hay vida, hay salvación, hay perdón de pecados, donde se quita la culpa, donde se quita la angustia. Permítenos, Espíritu de Dios, vivir cada día en este ahora del consumado es. En el dulce nombre de Jesús. Dios les bendiga. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia.
Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.